Vamos hoy día a terminar la primera unidad del curso, que es la unidad que tiene que ver con atención primaria y todo lo que está alrededor de Sí, doctora, tenía una duda. ¿El examen hasta qué teoría vendría? ¿Ah? ¿El otro examen hasta qué teoría? Todo, hasta la octava semana. Hasta la octava. O sea, cuatro teorías. De la primera hasta la octava. El parcial. Ok. A ver. ¿Cuáles son los componentes del modelo de atención integral? Persona, familia, comunidad. Componentes. Gestión, prestación, organización y financiamiento. Gestión. Prestación, organización y financiamiento. En prestación, de alguna manera, es todo lo que damos de atención a los pacientes, ¿verdad? Ahí tenemos promoción, prevención, etc. Luego tenemos la organización y la gestión, que son dos temas que vamos a ver en la tercera unidad, que vamos a ver algo de gestión sanitaria, gestión clínica, y ahí vamos a ver cómo está organizado el sistema de salud, y luego vamos a ver cómo se gestiona, y vamos a ver algo de presupuesto, planificación, etc. Y el cuarto componente es financiamiento. Entonces, eso es lo que vamos a tocar hoy día, que es el tema de financiamiento, para tratar de ver cómo es que vamos a financiar toda esa atención primaria de salud. ¿Okay? Esa es una parte de eso. Segunda pregunta, y estamos hablando de aseguramiento universal en salud. Por lo tanto, de alguna manera estamos hablando de seguro, de un seguro. ¿Cuál es el principio que rige en todos los seguros? ¿En qué se basa, en qué se fundamenta el tener un seguro? Aporte. Ya. ¿Y ese aporte? ¿Ah? Accesibilidad. Accesibilidad es lo que vamos a tratar de dar con el aseguramiento en la parte financiera. ¿Pero en qué se basa un seguro? Aportes. Ese es un primer tema que nos puede servir para tener idea de qué es un seguro. ¿Qué pasa cuando tenemos un seguro? Estamos protegidos. ¿Perdón? Estamos protegidos. Estamos protegidos, pero ¿cuál es el principio? Cubren los gastos. ¿Ah? Cubre gastos. ¿Ok? ¿Qué más? Cuando tenemos un seguro privado, ¿cuál es la idea del seguro privado? ¿Por qué un seguro privado puede valer, no sé, 100 soles, pero puede valer 800 soles? La cobertura. Okay. ¿Y qué pasa si se juntan todos los asegurados que tienen 100 soles y los que tienen 800? No. ¿Por qué? Porque el aporte va a una bolsa común, y el principio que está detrás de un seguro es el tema de solidaridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros aportamos a un seguro, generalmente aportamos contra un plan de beneficios, y ese plan de beneficios va a tener beneficios a todos los que están inscritos en ese plan, ¿no? Y ese plan tiene un grupo de personas y todos aportan o 100 para una bolsa o 800 para otra bolsa de personas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Todos los que están inscritos en ese seguro se enferman al mismo tiempo? No, ¿no es cierto? Se enferma una parte. A esa parte los seguros le llaman siniestralidad. ¿Cuántos siniestros tiene un seguro? Generalmente se usa más la palabra siniestralidad para el caso de casas, de carros, ¿no? ¿Cuántos problemas tienen un carro? Si tengo un seguro de carro y yo lo choco o me
me vuelco o me chocan, tengo un siniestro. Eso es lo que los seguros consideran siniestralidad y contra eso es lo que pagan dentro de esa bolsa. Entonces lo que pasa en el seguro es que tenemos por solidaridad, todos aportan, no todos usan en el año el seguro y hay una bolsa que solventa el gasto de la siniestralidad. Cada seguro, según la edad, según lo que va a cubrir, va a cobrar como aporte o como mínimo, ¿sí? Ese es el principio de cualquier tipo de seguro. Seguro de carro, seguro de casa, seguro de trabajo, todo, cualquier tipo de seguro es eso. Es una solidaridad del grupo que aporta, porque sabemos que por siniestralidad no todos van a hacer. Entonces la siniestralidad, según los seguros, calculan, según el tema, 50, 60, 70%, eso abarata o encarece el seguro. ¿No? Entonces, ese es básicamente el principio. En el caso de salud, ¿cómo funciona el tema? ¿Saben? ¿Quiénes aportan a salud? Los trabajadores formales, ¿no? Los trabajadores formales aportan. Ahí sí el aporte varía, depende del sueldo, a la remuneración de cada una de las personas, pero el seguro hace una bolsa común y trata a todos los pacientes, ¿no? A todos los pacientes teóricamente por igual. Pero también ahí hay una solidaridad de los trabajadores. Somos tantos o son tantos los trabajadores que entran a esa salud que de alguna manera deberían cubrir los siniestros o las enfermedades de todas las personas. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué pasa con el seguro integral de salud? ¿Quién aporta? El Estado, ¿no? Entonces, las personas no aportan. Cuando ya casi al final vamos a ver que así hay algunos que pueden aportar, pero en general la idea es que el seguro integral de salud sale con la lógica de cubrir primero a las personas pobres y de extrema pobreza y posteriormente, lo vamos a ver, se amplía para toda persona que no tiene seguro. Entonces el Estado debe proveer recursos para que el seguro integral que se conforma en una institución que administra fondos pueda pagar a los prestadores, que son hospitales o clínicas, todas las atenciones de todos sus asegurados. Lamentablemente, y también lo vamos a ver, la cantidad de plata que el Estado transfiere al seguro no es suficiente para cubrir todas las necesidades que cada vez se han ido agrandando y cubriendo teóricamente más, ¿no? Entonces vamos a ir viendo lo que el aseguramiento, y vamos a volver al concepto inicial de la clase, que es el tema de aseguramiento, ¿no? Entonces el seguro es una parte del aseguramiento que ha tratado de solucionar el problema de financiamiento, ¿no? De accesibilidad. ¿Qué tipos de accesibilidad tenemos? ¿Por qué no pueden ir a un hospital? La gente en general. Por plata, no tienen plata para ir a un hospital, y eso es una inaccesibilidad económica, una falta de acceso económico. Eso es lo que el Seguro Integral de Salud ha tratado de cubrir. ¿Qué otro tipo de inaccesibilidad hay? ¿Por qué no acuden los pacientes a los hospitales? Por transporte, por distancia, ¿no? O esa es una accesibilidad geográfica, ¿no? Está muy lejos, puede venir a pie, puede venir en carro, puede venir en lancha, ¿no? Hay diferentes transportes y según la distancia que quede vamos a tener una dificultad geográfica. No todos quisiéramos tener un establecimiento de salud cerca de nuestra casa, pero eso es imposible. ¿Qué otro tipo de inaccesibilidad existe? Lo que veíamos en la mañana en el video de violencia. ¿Qué pasaba cuando iban al juzgado, cuando iban al hospital? ¿Ah? Maltrato, ¿no? Maltrato. Entonces, esa es una inaccesibilidad por parte del prestador
porque no hay una buena atención, una buena calidad de atención, y es eso. Y la otra es la cultural, ¿no? Si yo estoy en la Amazonía y yo hablo solamente castellano y los otros hablan ayánica o cualquier otro dialecto, probablemente no me van a entender, voy a necesitar un traductor. Y no siempre los traductores hacen una buena traducción. Entonces hay una inaccesibilidad cultural que también es importante, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de accesibilidad que tenemos que tener en cuenta. La cultural, la geográfica, la económica, y vamos hoy día solamente a ver la parte económica, ¿no? Las otras accesibilidades las veremos más. Ok. Con ese preámbulo, vamos a ver entonces un marco normativo que nos da el aseguramiento, la definición, principios y características, cuáles son los agentes vinculados, los planes de financiamiento y lo que debe ser como seguro integral de salud. Un tema que ha sido dicho por la Organización Mundial de la Salud y que empieza a trabajarse, porque antes era atención de salud, era solamente tener y dar prestaciones, proveer servicios de salud. Sin embargo, desde el año 2000, la Organización Mundial de la Salud empieza a hablar de proteger a las personas frente a los costos de enfermedad, ¿no? Entonces empieza a ver la parte económica. Y se habla de crear sistemas de financiamiento y prepago. ¿Qué es el prepago? ¿Qué sería el prepago? ¿Ah? Un seguro. El prepago es un seguro. Hemos dicho que es una bolsa que damos un aporte. Ese aporte es un prepago. O sea, yo pago antes de. O sea, no pago cuando ya me enfermé. Pago antes de enfermarme. ¿Qué hace el seguro oncológico? El seguro oncológico te va a cubrir y lo pagas, ¿no? Cuando tienes el diagnóstico de cáncer, recién el seguro oncológico te cubre. ¿Sí? Entonces eso es un prepago por algo que vas a tener a futuro. Entonces se crean sistemas de financiamiento y de prepago. Luego Midori de Havish. ¿Saben quién es Midori de Havish? ¿Nadie sabe quién es Midori de Havish? Midori de Havish fue una ministra de salud en el año 2014. Es economista y hablaba de que el objetivo de la cobertura universal en salud, está en las iniciales en inglés, es lograr que todos tengan intervenciones y los servicios de salud que necesitan, sin correr el riesgo de una ruina económica o empobrecimiento. Cuando tenemos problemas de salud en las familias, una de las primeras cosas es que se empobrecen. Dejan de comer, hacen préstamos, se empeñan, etcétera, etcétera, y eso empobrece a la familia, ¿no? Entonces, la idea es, empiezan aquí a salir las ideas de financiamiento desde el 2000. Midori de Havish estuvo en el 2014 y ya se había dado la ley del aseguramiento, que vamos a ver que se dio en el 2009. Un tema importante que es interesante que ustedes tengan claro es que cuando hablamos de cobertura universal en salud, estamos hablando de una cobertura que nos va a representar tres cosas fundamentales. Por un lado, nos va a representar lo que es la cobertura poblacional. O sea, yo necesito coberturar a la población, ¿no? Entonces necesito afiliar o que todos estén en el seguro. Todos de alguna manera participen del seguro para tener una cobertura poblacional. Es la amplitud, es la parte horizontal del cubo y saber quiénes están cubiertos. Una segunda parte es una cobertura prestacional que me da la profundidad, ¿no? Lo profundo del cubo y ver qué beneficios están cubiertos. O sea, yo no solo necesito tener a una población asegurada, sino tengo que ver, como decía una de sus compañeras, qué planes de beneficios va a tener esas personas afiliadas. Y por último, tenemos que tener la cobertura financiera, que es la altura del cubo y que nos da la proporción de los costos que van a estar cubiertos por el seguro que tengamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cobertura universal, este cubo chiquito, ¿qué debería hacer? Debería llenar el cubo grande, ¿no? O sea, tener toda la cobertura de toda la población,
tener toda la posibilidad de la cobertura prestacional y tener todo el financiamiento. O sea, la persona en teoría no debe pagar nada, o si tiene un seguro privado, bueno, lo que el seguro. Entonces, en el país, la primera marca de la cobertura universal se da en el año 2009 con la ley 29344, que marca la ley del aseguramiento universal. Obviamente, de un día a otro no se podía hacer una cobertura universal y cubrir a todos, y hemos demorado 10 años en que ahí se empezó progresivamente, y recién en el 2019 se habla de una cobertura ya universal. O sea, hay la idea de coberturar y vamos a ir viendo conforme vayamos viendo. Este es el camino, esto es lo que ha habido a lo largo del tiempo para ver los temas de aseguramiento o tipos de seguros que han. Por un lado tenemos el seguro obrero desde el año 36, después sale el seguro del empleado en el 48, en el 80 se une, en ese momento era lo que era el IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Después, en el año 80, cambia de nombre a E-Salud, que es lo que conocemos ahora. Y luego, ya la parte pública aparece en el año 97 con el seguro escolar, un seguro materno que nace pequeño, después vamos a hablar. Y en el 2001 aparece el seguro integral de salud, más o menos con las características que ahora tiene, que por supuesto ahora se ha agrandado. Entonces, ya había algunos antecedentes de tener idea de aseguramiento en salud y tratar de financiar. Recién en el año 2009 sale la ley de aseguramiento en salud, y en el 2019 sale el decreto de urgencia de la cobertura universal. En el 2020, el 2019 sale el decreto supremo, el decreto de urgencia, perdón, que da la cobertura universal en noviembre, y se menciona al 2020 como el año de la universalización de salud. Se suponía que ese año se iba a dar fuerza a tratar de ampliar toda la cobertura de salud. ¿Qué pasó en el año 2020? La pandemia, ¿no? Vino el COVID y el COVID cubrió casi todas las cosas, ¿no? Entonces el año de la universalización pasó medio desapercibido, y luego han habido, a raíz de la pandemia, han habido decretos que han ampliado simplemente coberturas. Entonces, ¿cuál es la definición de aseguramiento universal? Es todo un proceso que está orientado a lograr que toda la población residente en el territorio nacional disponga de un seguro de salud. ¿Quiénes son residentes? Los peruanos y extranjeros que viven en el país y tienen carnet de extranjería, porque ahorita tenemos muchos extranjeros que viven en el país varios años pero no tienen carnet de extranjería, y lamentablemente por norma, por leyes, el cumplimiento, no se les puede afiliar, por ejemplo, al Seguro Integral de Salud, salvo excepciones. Ya vamos a ver las excepciones. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? ¿Preguntó? ¿No? Toda la población entonces residente, que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de carácter preventivo, promocional, recuperativo y rehabilitación en condiciones de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, sobre la base de un plan esencial de aseguramiento. Vamos a ver qué contiene el plan de aseguramiento, que es lo que todo seguro debería tener. ¿Por qué el aseguramiento universal? Creo que ya lo hemos mencionado a lo largo de lo que hemos ido conversando, para garantizar los derechos de atención de salud en términos de acceso, oportunidad y sobre todo financiamiento, que es el tema del contrato social. Para proteger a las familias de los riesgos de empobrecimiento, que fue algo que fue dicho por la Organización Mundial de la Salud, y para mantener y mejorar la productividad del capital humano, entendiendo que cuando una persona se enferma, deja de trabajar y disminuye la producción del capital humano. Bueno, en esa lógica también tiene que ver con la productividad en el trabajo. Esto es también lo que les decía. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma? A veces no hacen nada
y si no haces nada, estás enfermo de una enfermedad grave, probablemente pueda llevarte a la muerte, ¿verdad? En otros casos obtuvieron préstamos, disminuyen la alimentación, su consumo, consiguieron otro trabajo o gastaron sus ahorros y su capital, ¿no? Entonces siempre hay un empobrecimiento dentro de la economía. ¿Cuáles son los principios que deben regir al aseguramiento universal? Los principios son 7 y si ustedes los leen, tienen mucho que ver con los principios del MAIS, de la atención primaria, ¿sí? Entonces, un tema es universalidad, derecho fundamental consagrado en la Constitución, que es la garantía de la protección para todas las personas. Solidaridad, que es otro principio que hemos visto, para compensar aportes entre grupos, ¿no? En la explicación que les daba de cómo funciona el seguro. El conjunto de actos, compensar el costo de la atención a quien lo necesite con el aporte de los contribuyentes y del Estado, ¿no? Entonces, eso creo que está claro el componente de solidaridad y de universalidad que tiene el aseguramiento en salud. Otro principio es el principio de unidad, que es la articulación de todas políticas, instituciones, regímenes, procedimientos, financiamiento para alcanzar los objetivos. Hasta antes de la ley de aseguramiento universal, teníamos el salud, tenía sus principios, sus normas, su funcionamiento. Teníamos los seguros públicos, seguro escolar, materno, el SIS, tenía sus normas. Los seguros privados, que administraban los fondos, cada seguro, tenía también sus normas diferentes. A partir de la ley del 2009 se empieza un proceso largo y tedioso, pero la idea es que haya uniformidad, que haya criterios uniformes entre todos los que aseguran, ¿no? Cualquier tipo de seguro, sea pagado o sea público, debe tener las mismas políticas, instituciones, pues, de alguna manera sean homogéneas. El otro tema es la integralidad, es dar todas las prestaciones necesarias. Eso creo que está claro desde APS y desde el modelo de atención integral, ¿no? Todas las prestaciones necesarias. Equidad, que es un término también conocido en todo el modelo y en todo el tema de atención primaria, garantizar a toda la población y evitar discriminación, ningún tipo de discriminación por pago o por riesgo, ¿no? Entonces, hasta antes del decreto, el Seguro Integral de Salud tenía cobertura a toda la población pobre y pobre extrema. Había que hacer un estudio de pobreza a las personas para ver si podían o no calificar como población vulnerable y se les afiliaba. Si no calificaba, lamentablemente no podían entrar al Seguro Integral de Salud. Actualmente el financiamiento es gratuito para toda la población que no tiene seguro, ¿ya? Si alguien no tiene seguro, debe estar inscrito en el Seguro Integral de Salud. Irreversibilidad quiere decir que todos los derechos adquiridos los tiene para todo el resto de su vida y no debe haber menoscabo en eso. Y el otro es que es participativo. El derecho de la ciudadanía hace que podemos hacer el seguimiento de las políticas, ¿no? Entonces estos han sido los principios del aseguramiento universal. Universalidad, solidaridad, unidad, integralidad, equidad y reversibilidad, que sea participativo. ¿Okay? Luego de ver los principios, veamos las características. ¿Por qué se caracteriza el aseguramiento universal? El aseguramiento universal se caracteriza por ser obligatorio, progresivo, garantizado, regulado, descentralizado, portable, transparente y sostenible. Obligatorio porque ahora, en este momento, no debe haber ninguna persona a nivel nacional residente en el país que no tenga un seguro. ¿Que los hay que no tienen? Sí, lamentablemente los hay, pero no debería haber ninguno. Es obligatorio. Es progresivo y esta progresividad se dio cuando se dio la ley en el año 2009, porque se suponía que de un día a otro no se podía hacer el aseguramiento universal en toda la población y se fue dando
progresivamente, ¿no? Se fueron incluyendo personas vulnerables dentro de lo que fue la pobreza y pobreza extrema y población vulnerable, se agregó en algún momento, ¿no? Garantizado porque seguro, se estima que el Estado debe garantizar o asegurar la protección, sea porque el Estado financia, o sea porque el Estado, por la regulación, por las normas, garantiza que los otros sistemas, llámese de salud o seguros privados, den una buena calidad de atención y estén cubiertas todas las prestaciones que deben darse. Regulado porque también hemos dicho que el aseguramiento tiene reglas que van a regirlas para el proceso de financiamiento y de la misma prestación que van a ser definidas en las diferentes normas. Es descentralizado porque podemos estar en Lima, podemos estar en Puno, podemos estar en Tacna, en Tumbes y en todos ellos, en todos estos sitios existe el seguro integral, ¿no? O existen diferentes tipos de seguro y si yo tengo un seguro puedo irme de viaje y me van a atender a donde yo vaya, ¿no? Entonces por eso se llama que es portable, porque nos acompaña a todo el territorio nacional. Es transparente porque se supone que cualquiera de ellos, es salud, privados o seguro público, debe dar rendición de cuentas a la ciudadanía, ¿no? Podemos saber en qué se gasta y por qué se gasta. Y sostenible porque debe estar garantizada el financiamiento, ¿no? Este es un tema que está en discusión porque sabemos que el seguro integral, por lo menos, que debe recibir una buena proporción para garantizar la atención a toda la ciudadanía, a veces queda corto. Entonces, estas son las características del aseguramiento universal. Si ustedes ven, cuando veíamos principios, casi todo terminaba en DAX, ¿no? Véale. Acá no termina necesariamente. El otro tema que teníamos que ver eran los agentes vinculados. ¿Quiénes son los que tienen que ver con el aseguramiento universal? Son básicamente 4 instituciones grandes que tienen que ver, grandes grupos de instituciones. Por un lado tenemos al órgano rector, que es el Ministerio de Salud. Tenemos las instituciones que administran los fondos, que son las famosas YAFAS, las instituciones prestadoras, que son las IPRES, y la superintendencia, que es la que supervisa. Superintendencia está por encima de todos, supervisa y vela porque todo se lleve a cabo correctamente. El órgano rector, Ministerio de Salud, no hay mucha duda sobre eso, y es el que establece las normas, las pautas, las políticas sobre el aseguramiento. Es ahí donde están todas las normas que deben ser dadas generales para todos. ¿Y da normas para quiénes? Para las instituciones que administran fondos, que son todas las YAFAS, que pueden ser públicas, privadas o mixtas, que están creadas o por crearse, y encargadas de administrar los fondos destinados al financiamiento, ¿no? O sea, estas instituciones son las YAFAS. Un ejemplo de una YAFA. ¿Quién es una YAFA? ¿Ah? ¿Por qué? Fuerzas Armadas. Policía. ¿Qué? Ah. ¿Qué más? Ah. Fácil, Fuerzas Armadas. ¿Otro? ¿Ah? La policía, ok. ¿Qué más? ¿Nada más? El Ministerio de Economía no es una YAFA, es quien da la plata. ¿Ah? El Ministerio de Trabajo, pero es a través de Salud. El CIS es una YAFA. Y todos los seguros privados son YAFAs. ¿Okay? Todos son los que administran. Las Fuerzas Armadas tienen un sistema muy peculiar, porque efectivamente tienen el aporte sea de la FARC, de la Marina, de la Aviación, en su respectivo, y tienen un seguro para su propia población. ¿Sí? Tienen un sistema mixto, pero a la vez tienen hospitales, entonces también son IPRES, también son instituciones prestadoras, ¿no? Tienen los dos componentes igual que salud,
Salud es una IAFA porque recolecta toda la plata de todos los trabajadores y tiene una parte de salud que es la parte administradora. Pero en salud, ustedes están haciendo prácticas de pediatría en hospitales de salud, sí, ¿no es cierto? Y tenemos Rebagliati, Almenar, etcétera, etcétera. Y esos son IPRES, son instituciones prestadoras. Entonces, salud es un componente mixto. Los seguros privados, muchos son IAFAs puras. El CIS es una IAFA sola, solamente IAFA. Pero muchos de los seguros privados tienen un componente de IAFA y también tienen un componente de prestación de servicios. Entonces, pero están, digamos que delimitadas sus funciones. Instituciones administradoras, Seguro Integral, Seguro Social, Sanidades de las Fuerzas, Sanidad de la Policía, entidades prestadoras, compañías de seguros privados, entidades de salud que ofrecen servicios prepagos. Hay varias clínicas que ofrecen servicios prepagos, ¿no? Los servicios de maternidad, por ejemplo, dan servicios, ¿no? Seguros materno-infantiles. Los autoseguros y algunas otras modalidades. Entonces, estas son instituciones prestadoras, pero hay algunos que, como hemos visto, tienen los dos componentes. Las instituciones prestadoras, bueno, su nombre lo dice, son establecimientos que deben estar, ojo, categorizados y acreditados. No es que yo abro un puesto de salud, un centro, un hospital y ya soy institución prestadora, no. Esa institución prestadora tiene que estar categorizado como hospital, como centro, como puesto, como policlínico, como lo que yo quiera ponerle, y debe tener la categorización respectiva y debe estar acreditado para tal. Y eso lo hace la superintendencia, ¿no? Ellos son los que tienen la inscripción de todas las instituciones administradoras, las instituciones de fondos y norman esos establecimientos. Y un tema que es importante es la articulación que debe haber entre las instituciones prestadoras, porque deben estandarizarse las intervenciones. Y eso es un tema que hace el Ministerio a través de guías, de normas, ¿no? Debe estandarizar modelos para poder homogeneizar frente a diferentes hospitales y poder hacer lo que se denomina intercambio de prestaciones, ¿no? Entre hospitales de diferentes instituciones. Lo ideal es que yo, ciudadano, debo poder elegir a qué institución prestadora poder ir. Y a la institución prestadora que vaya, independientemente de mi IAFA o de mi seguro, quien lo tiene, deberían poder haber intercambio prestacional. Ese es un tema que está todavía trabajándose, no está al 100%, pero esa es la idea, ¿no? Que haya intercambio de servicios basada en complementariedad y subsidiariedad. Y que haya mecanismos de pago para que haya intercambio de los servicios de lo que es el PEAS, que ya vamos a ver qué es el PEAS. Y la instancia supervisora, como su nombre lo dice, supervisa a todas las instituciones prestadoras, a todas las IAFAs, y se encarga de registrar, autorizar, supervisar y regular a las instituciones administradoras. Ojo, que la SUSalud o esta superintendencia no norma. Las normas las da ¿quién? Ministerio de Salud. Entonces la instancia supervisora registra, autoriza en base a las normas, supervisa y regula, pero no da normas nuevas, ¿no? Cuando haya una norma, lo sugiere para que el ministerio la actualice o la cambie. La instancia supervisora, bueno, tiene que ver con el uso de fondos, con la puntualidad de la provisión, reglamentación de la recolección, transferencia y difusión de la información. Ojo, SUSalud teóricamente tiene un muy buen sistema de información sobre todo lo que es aseguramiento, establecimiento de conciliación, transparencia y accesibilidad de la información, y supervisa el valor de las prestaciones y contraprestaciones, ¿no? Entonces todo esto es lo que el campo de acción de la gente de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento, que ahora se conoce como SUSalud.
Estos son los 4 agentes que están vinculados y que tienen que ver con el aseguramiento. Hemos hablado de aseguramiento, de población. Veamos qué cosas son los planes. O sea, de alguna manera hemos visto normas, hemos dicho que hay una cobertura poblacional. Veamos ahora cuál es la cobertura prestacional, y eso tiene que ver con los planes y luego la cobertura del financiamiento o la parte de financiamiento. Los planes de aseguramiento son básicamente 3. Pero el principal es el plan esencial de aseguramiento de salud, que se le conoce como PES, ¿no? Es un listado de condiciones asegurables e intervenciones de salud que son financiadas por la administradora de fondos. ¿Cuál es la idea de tener un PES? De que todas las YAFAs puedan financiar los mismos planes, ¿no? Mínimamente PEAS. Sobre ese PEAS hay los planes complementarios que pueden crearse a libertad y algunos planes específicos. ¿Qué cosa es una condición asegurable? Una condición asegurable es un estado de salud, o un estado de salud, no solamente una enfermedad, sino un estado de salud que buscamos mantener en caso de una población sana o recuperar en caso de población enferma, ¿no? Entonces vamos a atender a población sana, pero también vamos a atender a población enferma, ambos casos, ¿no? Y que son susceptibles de ser financiados mediante esquemas de aseguramiento. Esas son las condiciones asegurables y son las que van a estar escritas y explicitadas en el plan esencial de aseguramiento. Sobre esas condiciones vienen las intervenciones, que son las prestaciones de tipo poblacional, recuperativo, de rehabilitación o preventivas, priorizadas para el proceso de aseguramiento. Y estas intervenciones ya tienen prestaciones, que es la unidad básica que describe los procedimientos realizados, ¿no? Entonces, yo puedo tener intervenciones sobre salud materna y puedo tener prestaciones ya de una atención de parto o una atención de cesárea, que sería una unidad básica como prestaciones. Entonces, el plan de aseguramiento universal es la lista priorizada de estas condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas por todos los asegurados por las instituciones administradoras, sea esta públicas, privadas o mixtas, y contiene garantías explícitas. ¿Qué cosas son garantías explícitas? Yo garantizo que esa prestación debe ser dada con cierta condición de calidad y de oportunidad, ¿no? Que es muy importante hablar de oportunidad cuando hablamos de prestación de salud. ¿Es oportuno que yo tenga programación de 3 meses para una intervención quirúrgica? No, ¿no es cierto? Eso es algo que debe ver la superintendencia para todas las entidades prestadoras de salud. ¿Qué es el plan esencial? ¿Cómo se elabora el plan esencial de aseguramiento de salud? Se elabora por el Ministerio de Salud, hemos dicho que se crean las normas, y se basa en estudios de carga de enfermedades, ¿no? Son estudios que hacen el que hace el análisis de situación de salud, generalmente son epidemiólogos, y tienen planes compatibles con las prioridades sanitarias. Sobre la carga de enfermedad se ve cuáles son las prioridades, ¿no? Y las estrategias, y sobre esas prioridades sanitarias se fija el plan esencial para un manejo integral de la persona, y son prestaciones de atención en todos los ciclos de vida, y se hacen análisis de diagnósticos, procedimientos contenidos en los planes y procedimientos efectivos que están basados en evidencias. Eso es importante. Y análisis costo-efectivo. No es posible incluir dentro de los planes del seguro, que van a cubrir todos, procedimientos o medicamentos que no tengan efectividad y evidencias estadísticas o evidencias de investigación que garanticen la efectividad del procedimiento o de la medicación, ¿no? Y la capacidad de oferta del sistema de salud, ¿no? Todo eso es el plan esencial.
El plan, hemos tenido un plan esencial en el 2009 y ahora, bueno, ahora ya no tan ahora, hace 2 años se ha modificado y se han incluido más condiciones asegurables con más tratamientos y procedimientos y garantías de calidad, oportunidad referidas generalmente a las condiciones materno-infantiles. Y cubre, y esto sí es para los 2 años, el 65% de carga de enfermedad y el 80% de la demanda espontánea de la población, ¿no? Se supone que con el PEAS se está cubriendo el 80% de las patologías más comunes, ¿no? Eso es lo que el plan de aseguramiento. ¿Cuáles son este listado? Para personas sanas, ojo, tenemos la recién nacido, para el niño, para el adulto mayor, para la gestante, joven, recién nacido expuesto a VIH, adolescente, adulto, gestante. En personas con morbilidad hay 153. Y aquí están algunas y hay puntos suspensivos porque vienen las otras 153. ¿No? Aborto, anemia, distopía genital, TB, obesidad, catarata, embarazo ectópico, etcétera, etcétera, etcétera. 153 morbilidades que están incluidos dentro del PEX. Incluye algunos cánceres, no incluye a todos. Eso es importante ver qué cosa cubre el PEX. Después del PEAS vienen los planes complementarios, que son planes efectivamente que, como su nombre lo dice, complementan o son más que el PEAS, ¿no? O sea, por ejemplo, los otros cánceres pueden estar en un plan complementario. Y planes específicos los que generalmente poseen condiciones especiales y que generalmente están en Fuerzas Armadas porque ellos tienen condiciones especiales que cubre su propio seguro, ¿no? Entonces esos son los planes específicos. Entonces estos son los 3 planes que hemos visto: plan esencial, plan complementario y planes específicos. En el tema de financiamiento tenemos 3 formas de financiar los planes, que le llaman 3 regímenes de financiamiento. El régimen contributivo. ¿Cuál sería el régimen contributivo? Los aportes de los públicos, privados, principalmente privados. Salud, también. ¿Quién aporta? El empleador. Okay. Entonces, el contributivo son cotizaciones o pagos por cuenta propia, o sea, de la persona, o por cuenta del empleador, que es el caso de salud. El régimen subsidiado es aquel que afilia por financiamiento público total, ¿no? Ahí tenemos el CIS hacia poblaciones vulnerables de menores recursos y ahora a toda la población no asegurada. Y el régimen semi-contributivo, como su nombre lo dice, semi, tiene una parte de contribución y una parte del Estado. Son regímenes que se han creado para algunos asegurados que tienen alguna posibilidad de pago, ¿no? Y cuando veamos el CIS vamos a ver cuáles son los regímenes semi-contributivos que solo están en el Seguro Integral de Salud. El decreto de urgencia, ya les hemos dicho, habla del cierre de la brecha, la afiliación de toda la población al Seguro Integral de Salud, ¿no? Ese es el 2019 que fue el INE. En el 2019, en noviembre, sale el decreto y en ese momento, en un corte antes de eso, teníamos casi 4 millones de población no asegurada, ¿no? Sobre eso es que ahí nace, ahí empieza el aseguramiento universal a cubrir a toda la población. ¿Okay? ¿No? Ese era más o menos el componente en ese momento. El CIS tenía 55% de la población, en salud del 30%, Fuerzas Armadas casi el 2%, y la brecha era de un 12%. Ahí sale el decreto 019 que habla de cobertura, con una población, ojo, población INEI de 31 millones, ¿no? Eso fue en noviembre. En el año 2022 la población se incrementó a más de 32, casi 33 millones. Entonces, este cuadro lo vimos al principio, los 3 tipos de coberturas. En la cobertura
poblacional, más o menos como estamos ahora. Vamos a ver algunos cuadros después. Tenemos en la cobertura poblacional, tenemos que ahora con el registro de afiliados que tiene su salud, estamos más o menos en el 106% de población afiliada. ¿Sí? En la cobertura prestacional, ¿qué beneficios? Tenemos el PEAS para todos los asegurados y los planes complementarios, y el listado de alto costo que lo tiene el FISAL, que es un fondo que también tiene el CIS como una unidad ejecutiva. Y en cuanto a financiamiento, tenemos 100% debe estar cubierto, todos los planes. Sin embargo, estudios que se han hecho, este estudio es del 2015, nos hablan de un gasto de bolsillo de salud del 37%. ¿Qué cosa es un gasto de bolsillo? ¿Qué es el gasto de bolsillo? ¿Ah? ¿La qué? A ver. Gastos extras. Ok. ¿Quién hace gastos extras? La familia. ¿Por qué? Porque no cubre. Ok, entonces los gastos extras que son cubiertos por la familia, se ha hecho un estudio y se ha visto que era el 37%, que es aproximadamente el 37%. ¿Cuál sería lo ideal? 100. ¿El gasto de bolsillo? Cero. Lo ideal es llegar al 0. Probablemente va a ser difícil llegar al 0, pero es lo posible. ¿Por qué no podríamos llegar al 0? ¿Ah? No cubre todo. Ok, el seguro integral de salud que cubre todo aquel medicamento que tiene aval del IGEMIT y que por lo tanto ha tenido un estudio previo y que está estadísticamente y científicamente aprobado. Medicamentos y procedimientos. Sin embargo, tenemos muchas enfermedades raras, ¿no? Huérfanas, y muchas otras enfermedades con muchos otros investigadores que están incursionando con nuevas drogas, nuevos procedimientos, ¿no? Que todavía no han llegado al estado de estudio completo para poderla incorporar a los medicamentos. Esas pruebas, esos medicamentos que no tienen un aval del IGEMIT, que están en prueba y que muchos los utilizan, lamentablemente esas no son cubiertas por el seguro integral y van a formar parte del gasto de bolsillo, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Sin embargo, efectivamente, los servicios de salud no tienen ni todos los medicamentos ni todos los procedimientos y muchas veces la familia los financia, ¿no? Entonces, por eso el gasto de bolsillo en el 2015 estaba alrededor del 37% y no me extrañaría que ahora se haya incrementado. Entonces, esa es más o menos la situación de la cobertura universal de salud. Acuérdense de este 106 de población. Les voy a pasar más o menos rápido, voy a explicarles la primera. Esto es el 31 de agosto del 2020, cuando sale el decreto de urgencia 019 y cómo habíamos avanzado. ¿Se acuerdan que habían 4 millones sin afiliar, que era más o menos el 12%? Para agosto del 2020, o sea, más o menos a los 9, 10 meses, ya estábamos en el 95.5% de cobertura de aseguramiento, ¿no? Tanto de salud, teníamos 32 millones de habitantes y afiliados 31 millones. ¿Okay? Esto es en abril del 22, con 33 millones de habitantes, 35 millones de afiliados. Ojo que si ustedes ven esta letra chiquita en todos los cuadros que les he planteado, son población INEI. ¿Okay? Aquí ya tenemos 106%, abril del 2022. Septiembre del 22, 110%, también con población INEI. Y esta sacada el 29 de abril, hace 2 días, estamos en el 106% de cobertura con población INEI. ¿Por qué insisto en población INEI? ¿Qué es la población INEI? ¿Perdón? Fuerte. ¿Qué cosa es el INEI?
Instituto Nacional de Estadística Informática. ¿Qué hace el Instituto Nacional de Estadística Informática cada ciertos años? Censos. ¿Ya? Y la población que nos dan formalmente es población INEI. Y se saca de los censos y se hace una proyección de cuánto es lo que han nacido o muerto en los siguientes años hasta el siguiente censo, que volvemos a tener la población real, que es un corte en un día. ¿Sí? Esa es la población INEI, es población proyectada. Su salud tiene un dato adicional, que es población RENIEC. ¿Qué cosa es la población RENIEC? Los que tienen DNI, ¿no? Contra esa población estamos en el 98.13%. O sea, todas las personas que tienen DNI, ¿cuál es más creíble? DNI, ¿no? Entonces, estamos en el 98.13%. Pero, digamos que estamos más o menos bien, alrededor del 100% de cobertura. ¿Quiénes no están afiliados? ¿Ah? Inmigrantes, ya, pero los inmigrantes no tienen DNI. La de extranjería no todos tienen permiso temporal de trabajo, eso no les vale para hacer. Los inmigrantes o los venezolanos, que ha sido donde más problemas hemos tenido, que pueden ser asegurados, son las gestantes y los niños menores de 5 años. ¿Quiénes más no tienen DNI? ¿Ah? ¿Los? No, pues ¿quiénes no tienen? ¿Quiénes deben tener DNI y no tienen DNI? Los que se encuentran en poblaciones alejadas. Exacto, poblaciones alejadas, algoandinas, amazónicas, ¿no? Son poblaciones que no tienen DNI, ¿no? Entonces, se ha ido a hacer captación, ahí hay que trabajar con quién, con los APUs para poder ingresar a ese tipo de poblaciones amazónicas y poder trabajar con ellos y poder afiliarse, ¿no? Y hemos encontrado casos de tener niños, padres y abuelos, ninguno con DNI, ¿no? Entonces es una zona, son zonas que no tienen lamentablemente acceso, ¿no? Pero generalmente cuando trabajamos con población INEI, que es la población oficial formal, ¿no? Es simplemente para ver que obviamente si estamos en el más del 100%, casi toda la población de todas las regiones está más o más del 100% o el 100% cobertura. Entonces la cobertura universal, cuando hablamos de cobertura universal y trabajamos dentro del sector salud en general, descansa sobre cimientos de los derechos humanos, que es el tema que habló la Organización Mundial de la Salud. Aquí les voy a poner un grupo de árboles, un bosque, de las cosas sobre las cuales tiene que ver el aseguramiento universal. El aseguramiento universal tiene que ver con la función salud y todo lo que se trabaja sobre la función salud, sobre las redes integradas de salud, que son las RIS, que son las que van a ver que es la organización. IPS es el intercambio prestacional en salud, las prestaciones preventivas, los servicios complementarios en salud, el SAMU. ¿Qué es el SAMU? Las ambulancias, servicio de atención médica de urgencias. El seguro integral de salud, el modelo de cuidado integral de la salud, MSI, inversiones físicas, medicamentos, recursos humanos, SWIS, que es inversiones de salud y gestión en general. Entonces, el aseguramiento universal, si bien es cierto, financia prestaciones, pero tiene que ver con todo el financiamiento en general del sector, ¿no? Porque todo tiene que ver. Las prestaciones se dan en
hospitales, en establecimientos de salud que deben tener equipamiento y necesitamos hacer inversiones y equiparnos, ¿no? Los recursos humanos tienen que estar capacitados para que puedan dar una buena atención. Tiene que haber una buena gestión para que los logísticos compren los medicamentos o todo lo que se necesita oportunamente. Así sucesivamente todo lo que se trabaja dentro del ministerio tiene que ver con el aseguramiento social. ¿Cuáles son los beneficios? Protege a las personas, promueve salud y bienestar, reduce la pobreza, favorece el desarrollo, promueve el empleo, asegura protección financiera, previene y controla enfermedades, favorece sociedades incluyentes, promueve entornos saludables y salva vidas, ¿no? Este es un poco todos los beneficios de la universalización de la salud. Hasta ahí el tema de aseguramiento. Dentro del aseguramiento apareció el SIS, que estaba un poco antes de que se logre cobertura y que funcionaba como un seguro público, que es un seguro público. ¿Cuáles son los antecedentes? De alguna manera los hemos mencionado. Teníamos en el año 97 sale el seguro escolar gratuito con alumnos de 4 a 17 años de escuelas públicas. En el 98 el seguro materno infantil con menores de 4 años, de gestantes y niños menores de 4. Luego en el 2002 aparece el seguro integral de salud. ¿Por qué creen que el seguro escolar gratuito no funcionó mucho? Si la idea era focalizar atención en alumnos de 4 a 17 años o en población de 4 a 17 años de pobreza y pobreza extrema. ¿Quiénes van a escuelas públicas? ¿Todos los que van a escuelas públicas son pobres y pobres extremos? No. ¿Y todos los pobres extremos escolares de 4 a 17 años acuden a una escuela pública? Tampoco. Entonces teníamos lo que le llamamos filtración. Teníamos gente en la escuela pública cuando nuestro objetivo era tener a los alumnos pobres y pobres extremos. Tenías alumnos en la escuela pública que no eran pobres ni pobres extremos, y que es más, tenían o de salud o tenían un seguro privado. Y había muchos niños de 4 a 17 años que no acudían a una escuela pública. Entonces teníamos filtración por los dos lados, ¿no? Negativa y positiva. Entonces, ese seguro escolar gratuito, que funcionó más o menos 2 años, se unió luego con el seguro materno infantil, que estuvo focalizado en gestantes y niños, y en el 2002 aparece el seguro integral de salud, fusionando a los dos y creando lo que es el seguro integral de salud. ¿Cuál es la misión del seguro integral de salud? Es brindar protección financiera y salud a la población objetivo con un enfoque de equidad, eficiencia y eficacia. ¿Cuál es la población objetivo? Toda la población sin seguro. ¿Okay? El objetivo del seguro integral de salud ahora es población sin seguro. ¿Okay? ¿Cuál es la finalidad? Proteger a la salud de los peruanos sin seguro, priorizando de todas maneras poblaciones vulnerables en situación de pobreza y pobreza extrema. Y vamos a ver por qué ahora hablamos de poblaciones vulnerables. Y resolver el limitado acceso a los servicios de salud por barreras económicas, así como culturales y geográficas, pero principalmente barreras económicas. ¿Cuáles son las competencias del seguro integral? Es una IAF. Una IAF es una administradora de fondos. Responsable, obviamente, como su nombre lo dice, administrar económica y financieramente los fondos destinados a financiar las prestaciones, ¿no? Que recibe plata del Estado, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas asigna plata cada año para poder financiar el servicio. ¿Cuáles son los tipos y son los planes dentro de los regímenes contributivo y semicontributivo que les hablaba?
El SIS tiene dos tipos de seguros subsidiados. El SIS gratuito, que es el SIS que existió desde que nació el Seguro Integral, que afiliaba a todas las personas pobres y pobres extremas, y luego se le fueron añadiendo algunas poblaciones vulnerables. Este seguro gratuito tenía una cobertura total y no le costaba nada a las personas ni a las familias, y tenía que pasar por un estudio del CISFO. ¿Alguien ha escuchado hablar del CISFO? El CISFO es el Sistema de Focalización de Hogares que tiene el Ministerio de Inclusión y que lo trabajan las municipalidades. Entonces las personas que querían afiliarse al CIS, que decían ser pobres o pobres extremos, tenían que ir a la municipalidad para que le hagan un estudio social y pasar al MIDIS, para que MIDIS acepte que es una población pobre y pobre extremo, y recién podía ser afiliado al Seguro Integral. Ese SIS gratuito existe hasta ahora, ¿no? Es el SIS que efectivamente a población que es totalmente pobre puede llegar a una cobertura total. El SIS para todos es el que se crea a partir del decreto de urgencia en el año 2019. Tiene como que garantiza a estos asegurados solamente el plan esencial de aseguramiento en salud, o sea, esas atenciones que hemos visto que han sido creados y que casi cubre el 80% de la demanda. Eso está cubierto, el PEAS, en este SIS para todos. Por el tema de pandemia, por ahora, y mientras dure la emergencia de la pandemia, que supone que se termine este fin de año, cubre todo, igual que el SIS para todos. Pero terminada la pandemia se supone que debe cubrir solamente PEAS. Ese es el subsidiado. En esos vulnerables que les decía que fueron saliendo poco a poco, hay toda una lista de personas vulnerables que fueron incluyendo. Entre esos, los más beneficiarios de reparaciones en salud, los escolares de Cualiguarma, las gestantes, los jueces de paz, los bomberos, menores de edad residentes en los centros de rehabilitación, niños de 0 a 5 años, personas en situación de calle que los declaraba el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, centros juveniles, personas del INPE, todos los que están en el INPE están asegurados, y la Amazonía, ¿no? Entonces, esos eran las poblaciones vulnerables que cada uno fue saliendo con una ley o con un decreto ley que fueron incorporados. Estos están dentro del SIS gratuito. Y en los semicontributivos, que son aquellos que pueden pagar algo, tenemos tres tipos. El SIS independiente, que es para personas profesionales o técnicos que pueden tener que son trabajadores independientes, estudiantes universitarios, puede ser menores dependientes, personas de tercera edad, que tienen una posibilidad de pago. Más o menos el seguro está alrededor de 49 soles para jóvenes y 69 para personas adultas, mensuales. El SIS emprendedor, que se da cobertura a aquellos que tienen el nuevo régimen del régimen simplificado de la SUNAT, el NRUS, que aportan 20 o 50 soles, ¿no? Son un grupo de emprendedores. Y por último el de microempresas. Aquí toda la microempresa hace causa común y aportan 15 soles, pero tiene que estar todo el grupo de la microempresa afiliada, ¿no? Entonces son tres tipos de seguros que son semicontributivos. Hay algún aporte, bastante pequeño, pero aporte. La cobertura normal, ¿no? Veíamos que el SIS gratuito siempre tiene cobertura total, el SIS para todos solo tiene PEAS, sin embargo, ahora en pandemia tiene toda la cobertura total. ¿Cuáles son los procesos que tiene? Esto lo vamos a pasar muy rápido. El proceso de afiliación, obviamente, que ahora se hace en todos los establecimientos de salud y lo van a poder hacer, si ustedes quieren, por medio digital. El tema de prestación, que se hace en todos los establecimientos de salud, todo según normas. Y los mecanismos de pago que tiene el Seguro Integral de Salud. ¿A quién paga? ¿A quién paga?
¿A quién le paga el seguro? ¿A las personas? ¿Al ciudadano? ¿Ah? ¿Le paga a quién? ¿A quién le paga? ¿Al ciudadano? No, al personal. ¿A qué personal? Tibio. Le paga a la institución, a la IPRES. O sea, el Seguro Integral de Salud no paga a la persona, le paga a la IPRES, porque es la IPRES la que va a darle la atención a la persona, ¿no? Entonces el asegurado con su afiliación acude al establecimiento de salud y ahí solamente va a firmar las medicinas que recibió, la atención que recibió, y esa IPRES le va a cobrar al Seguro Integral de Salud. Entonces, el mecanismo de pago que tiene el seguro para las IPRES son dos: por prestación, que generalmente es para hospitales, por prestación de procedimiento, por laboratorio, por consulta, en fin, por las diferentes atenciones que podamos dar en un hospital, es la prestación, por prestación. Se están tratando de hacer grupo por grupo de diagnóstico, o sea, pagar por una apendicitis, que incluiría todo el diagnóstico pre, la parte de la operación y la parte postoperatoria, ¿no? Pero eso también es un procedimiento. Pero es por la prestación dada. Y lo otro es lo capitado. Lo capitado se da... ¿Cuál es la idea de capita? ¿Qué es una capita? Una por cabeza, por persona. Entonces el capitado es para los primeros niveles de atención, donde la responsabilidad del primer nivel de atención debe ser mantener a su población sana y donde debemos hacer más prevención y promoción, se les paga por el número de personas que tiene en la jurisdicción, ¿no? Se les paga un monto por persona de ese número total, ¿no? Se les paga, y eso debe cubrir todas las atenciones, la vacuna, las campañas, en fin, todo lo preventivo, promocional que debe hacerse en los primeros niveles de atención, ¿no? Entonces reciben un pago capitado y ven todos los indicadores que deben por prestación. ¿Y qué modalidad de pago tiene con los prestadores? Tiene dos modalidades de pago: un pago de reembolso, o sea, el establecimiento llega el paciente, da la atención, factura la IPRES, el hospital, el paciente ha firmado, y eso se hace una liquidación y el seguro posteriormente reembolsa. Eso sucedió por muchos años, pero se veía que los hospitales quedaban sin plata, porque gastaban previamente y no tenían recursos para comprar nuevas medicinas. Entonces, a partir de ahí se hizo los pagos prospectivos a partir del 2019. ¿Qué significa un pago prospectivo? Se hizo un cálculo en cada IPRES de cuánto gastaba al año más o menos, y se les daba el aprox durante el año como un adelanto. En enero, los primeros días de enero, febrero, se les daba entre el 70 y el 80% de lo que supuestamente iban a gastar. Eso no significaba que tenían libertad total, significaba que cada mes tenían que hacer la misma liquidación que hacían para el reembolso, simplemente que era para ir matando, digamos, las cuentas que se le había ido dando, ¿no? Si a medio año se habían gastado todo lo que se les había dado, se les veía para ver la posibilidad de un incremento adicional. ¿Qué es lo que hemos visto durante estos años y la experiencia? He tenido oportunidad de estar en el seguro y verlo. Llegaba medio año, llegaba septiembre y siempre había saldo, lo que llamamos saldo de balance. O sea, había plata que no había sido ejecutada, a pesar de que en teoría tenía muchas más atenciones de las que había tenido el año pasado. Pero por una razón de gestión generalmente no había un gasto como debería ser, ¿no? Entonces eran las dos modalidades: pago después de la atención o pago previo a las atenciones brindadas. Ya, ¿cuáles son los derechos del asegurado? A ser informado sobre los beneficios, exclusiones, servicios, el estado de salud, a darle el diagnóstico, a ver los riesgos, los beneficios, a dar las alternativas de tratamiento, el costo no cubierto,
las atenciones de emergencia, recibir atención de salud de calidad y decidir libremente. ¿Ya? Esta decidir libremente, se supone que si tenemos intercambio prestacional, podemos hacer. Recibir medicamentos cubiertos por el SIS. Hemos dicho que todo medicamento que esté garantizado y que esté reconocido por DIGEMIT puede ser cubierto totalmente, igual que los procedimientos. No están reconocidos medicamentos que no tienen validez de investigación. Conocer la identidad del personal que lo atiende, la confidencialidad de la historia clínica, aceptar o rechazar la participación en la docencia en la investigación médica, a tener educación en salud, que es parte de lo que es promoción y prevención, a presentar consultas, quejas y reclamos, como es el derecho de todo ciudadano frente a cualquier tipo de atención o prestación que reciba. Las prestaciones a que tiene derecho y a todos los servicios preventivos, recuperativos, y en todos los casos incluyen medicamentos, insumos, exámenes de apoyo diagnóstico y procedimientos que han sido ya reconocidos. ¿Okay? ¿Qué otras cosas financia el Seguro Integral de Salud? El Seguro Integral de Salud financia también transporte aéreo por un monto de aproximadamente 630 soles, que ahora se ha incrementado, el pago de sepelio por aproximadamente 1000 soles, y en casos de COVID reconoce el pago total de cremaciones o inhumaciones, ¿no? Ahí tuvimos problemas, pero en casos COVID paga todo el sepelio completo. En relación al transporte aéreo, hubo un tiempo que tuvimos un convenio con la FAP y hacíamos traslados a través de la FAP, que lo asumía el seguro y no pagaba nada el paciente, ¿no? Pero era un convenio que se hacía con la Fuerza Aérea. ¿Cuáles son las exclusiones del Seguro Integral de Salud? Cirugía estética o cosmética, atención fuera del territorio nacional y SOAT. Ojo con el SOAT. ¿Qué es el SOAT? Ya, seguro obligatorio de accidentes. Cuando hay un paciente asegurado SIS que tiene un accidente de tránsito, el SIS no puede cubrir la atención hasta que el SOA no haya cumplido y cubierto toda la atención. Más o menos la cobertura del SOA, si mal no recuerdo, son 20.000 soles. Al 20.001, ese uno lo empieza a cubrir el Seguro Integral de Salud, ¿no? Entonces, sí se tienen muchos reclamos cuando hay accidentados y el que accidenta o el que transporta se fuga, no es encontrado, son ómnibus, son microbuses, etcétera, etcétera. Sin embargo, el SOAT tiene un fondo en el Ministerio de Transportes para estos casos. Entonces, lamentablemente hay que hacer toda una gestión para que el Ministerio de Transporte financie esa parte de la atención que debió ser cubierta por el SOAT, ¿no? Pero el paciente está en medio, entonces a veces tenemos serios problemas de reclamo con justa razón, porque el paciente necesita atención, SOAT no cubre, el Ministerio de Transporte demora un mes en cubrir, finalmente tenemos problemas serios en las atenciones de hospitales por imprevistos sociales. Y el SOAT generalmente los hospitales se lo acaban en un ratito. Reembolso, ya hemos hablado, pago capitado también. Este es el presupuesto del SIS que desde el año 2010 que empieza a trabajar ha ido en un incremento, ¿no? Este año teóricamente ha decrecido. En el presupuesto hay dos cosas, lo vamos a ver en otras clases. El PIA, que es el presupuesto inicial de apertura, que es ese que estamos ahí del 2023. Sin embargo, en 2022 miren que hay más de 2.400 millones. ¿Por qué? Porque todos los meses, no todos los meses, pero cada cierto tiempo es posible que el Ministerio de Economía y Finanzas incremente por necesidad, inserta plata al SIS, ¿no? Entonces probablemente a fin de año termine con algo de 2.400 o un poco más. Pero el presupuesto inicial fue 2.200, que es muy parecido al del 2021. Ok. Estos son los canales de atención. Ustedes pueden, vía central telefónica, vía WhatsApp, redes sociales o correo del SIS, pueden entrar y verificar si son o no son afiliados. Un ejercicio final. Pueden sacar sus celulares. Lo tienen a la mano, lo sé, no se preocupen. ¿Ah? Ya.
Entre a www.cis.gov.pe. cis.gov.pe. Bueno, ¿han accedido? ¿No hay internet acá? Ya, van a entrar a verificar si estás afiliado al CIS. Van a ver todos los tipos de seguros y van a identificar si estás afiliado. Acá te va a salir seleccionar por datos personales, apellidos o por documento de identidad. Seleccionas documento de identidad, número de documento de identidad. Ponen el código. ¿Qué debe decir doctora? ¿Ah? ¿Qué debe decir yo entré? ¿Qué te sale? Mis datos. Estado cancelado. Ya, este es el mío. No registren datos ingresados. Yo no tengo CIS. ¿Ok? Esa es una posibilidad de no tener CIS. ¿Qué te ha salido? Cancelado. Por alguna razón, ahí debes tener de qué fecha. Una lupita. ¿Ah? Una lupita, entra la lupita. Cancelado el 14 de 8 del 2021. Probablemente has tenido algún seguro en esa época. No, bueno, yo soy del ejército. ¿No eres del ejército? ¿En esa época has entrado al ejército? No, hubiera sido 18. Recién se dieron cuenta de eso. Yo empiezo de oficial el 18. El 18. Recién se dieron cuenta de Inmaculada, probablemente que han hecho el cruce. ¿Alguien más que le ha salido? Activo. 24/7. ¿De quién? ¿Y quién afilia eso? Ahorita le voy a explicar. Porque acá dice que supuestamente no me afiliaron en el 2020, dice. Ya, ahorita les explico. ¿Alguien más que te ha salido? No, yo tengo activo, sí. Ya, ¿alguien más? Activo. ¿Sabías que tenías CIS? Sí sabías. ¿Alguien, tú sabías que tenías CIS? Ya sabía que sí sabías. ¿Tú no tienes? Sí tienes. ¿Sabías que tenías? Tampoco. Ok, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Quiénes más le ha salido que tiene CIS activo y no sabía? ¿Ah? A ver, en el 2019 que sale la cobertura universal, el Seguro Integral de Salud lo que hace fue tratar de afiliar, pero ir a buscar persona por persona con los datos de RENIEC era muy complicado. Entonces lo que se hizo fue pedir a universidades, a colegios profesionales, universidades, a la misma RENIEC, en fin, se trató de cubrir lo más posible. Si tuvieron base de datos y se afiliaron a todas las personas que se cruzaban con la base de su salud y no tenían ningún seguro. Y a todas ellas se las afilió en una, o sea, no se preguntó a las personas, se les afilió porque se suponía que se supone que era obligatorio. Entonces, a partir de ahí, cada cierto tiempo se hace una afiliación masiva que se le denomina. Se hace por
cruce con RENIEC o porque se pide a las universidades, a colegios. Con ESALUD se cruza a los 18 años, los chicos que cumplen 18 años, ESALUD los saca de la lista de asegurados, ¿no? Y el seguro con su afiliación masiva lo va a incorporar. Entonces, por eso es que muchos de ustedes que no sabían tienen seguro integral gratuito. ¿Okay? Entonces les ha servido para saber que están asegurados. Y si no tienen seguro y no están afiliados al seguro, tienen los datos anteriores que les puse para que puedan. Se acabó la clase. Bueno, les puse con este link que está en el PPT. El PPT se los he grabado en el aula virtual en la semana de ahora. Se los he grabado hoy día a mediodía. Ahí tienen el link. Puedes entrar a la app SIS, que es Asegúrate e Infórmate. Entonces ahí les van a dar informes sobre los seguros que hay y la posibilidad que tienen de afiliarse. Y si quieren afiliar a alguien, lo pueden hacer ustedes mismos a través de la app. ¿Ok? ¿Preguntas? Una pregunta. Al principio usted dijo de que... Sí. Al principio usted dijo de que... Ahorita es imposible, ¿no?, de que se cubra a todas las personas. Pero la falta de dinero hace de que a veces no se pueda cubrir a todas las personas que tienen CIS. Ya. No, porque no cree que el CIS de tipo para todos es un poco perjudicial para el gratuito, porque se supone que la iglesia sabe de que el para todos no importa la condición económica, ¿no? Pero digamos, si es que una persona tiene la posibilidad, ya sea que no quiera un seguro o no sepa cómo hacerlo, se supone que el CIS para todos es para toda aquella persona que no tiene seguro. Si alguien tiene posibilidades de pagar y ya tiene un seguro privado, ya no entra. No, por eso digo, o sea, sea independientemente de que no quiere comprar un seguro porque sabe que puede tener CIS, o por desconocimiento y ignorancia, no sabe cómo comprar un seguro. Esa población, ese grupo, gracias a ese CIS que se prevé, no sería perjudicial por eso de que no hay de repente la economía para apoyar a los... Realmente no tiene. Sí, esa es una visión, pero la parte política te habla de asegurar a todos y para eso debería haber recursos y eso es lo que se pelea todos los años con el presupuesto público, ¿no? Recursos para poder atender a todos y que no haya el gasto de bolsillo de ese 37%. Entonces es una discusión política que sale de nuestros campos. Una pregunta, ¿de quién depende que sea el CIS subsidiado o un CEL contributivo? O sea, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Cuando tú te vas a afiliar, te ofrecen la posibilidad de que te afilies. ¿Cuál es la diferencia? En el CIS para todos tienes PEAS, aparentemente solo, mientras estés COVID está todo, pero si no hay COVID sería solo PEAS. Si tú entras al CIS independiente tienes cobertura total. Entonces tú eliges, si estás en una microempresa podrás escoger de microempresas, si eres independiente porque son oficios o estudiantes, pueden acceder al CIS independiente pagando una módica cantidad de 49 soles. Se da una mayor cobertura. ¿Y el CIS para todos es algo? O sea, no tiene cobertura al 100%. Te da PEAS solamente. Ajá. Es el 80% de las categorías. El CIS independiente te cubre todo igual que el CIS independiente. Y si fuera, por ejemplo, por ley de emergencia y estás en algún lado y te llevan a salud y tú tienes CIS, ¿cómo sería el trabajo? Por ley de emergencia te deben atender en cualquier sitio que vayas, con cualquier tipo de seguro que tengas, hasta que salgas de la condición de emergencia. Y de ahí te transfieren, entre comillas, al sitio que te puedan atender por CIS o por salud, según sea. Y si es en salud, sí se encarga de pagar ese. Sí. Muy bien, chicos. Muchas gracias.